Queridos amigos, es un gusto tenerles de nueva cuenta aquí en Reacciones, un espacio para aprender acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos al episodio número 3, la historia de fondo, el prólogo. Y vamos a seguir aprendiendo acerca del Evangelio de Juan. Les invitamos para que no se pierdan ningún episodio todos los lunes a las 7 de la noche a través de nuestras plataformas oficiales en Facebook, en YouTube y en Spotify, donde nos pueden encontrar como Adventistas Norte de Chiapas. Es un placer para mí darles la bienvenida, al igual que a mi amigo el pastor Carlos Castillo. Un gusto, Pastor Roberto, estar contigo y también con nuestra amable audiencia. Y por supuesto, esta noche no podría pasar desapercibida, Pastor Roberto, la pregunta para este episodio, y es la siguiente: ¿por qué Juan comienza hablando de Jesús como el Creador, Pastor Roberto? Juntos vamos a reaccionar a esta pregunta y ahí en la caja de comentarios nos gustaría leerles, que nos puedan explicar cuál es el emoji con el que ustedes reaccionan. Así que vayan pensándolo desde ahora para que cuando llegue el momento, entonces podamos participar. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y les damos la bienvenida a Reacciones. A nuestra querida audiencia de Reacciones que nos acompaña lunes a lunes, queremos decirles que aquí con nosotros tenemos este librito que es el 3 en 1. Es la guía de estudio con un material suplementario que nos ayuda a profundizar en las ideas de estos temas tan interesantes que veremos en esta temporada, Pastor Carlitos. Así es. Y tú también tienes por allí un material muy interesante. A ver, compártelo. Aquí está también mi guía de estudio. Esta, Pastor Roberto, es una versión especial, que es la versión Jumbo, para aquellos que quieren tener una mejor percepción por la vista. Obviamente, la letra es más grande, está muy cómoda y muy práctica para usarla en nuestros grupos pequeños. Y estos materiales los podemos encontrar en la sucursal más cercana de la editorial Gema Editores. Así que apúrense, córranle para conseguir estos materiales que serán de gran bendición para ustedes. Y vamos a entrar entonces de lleno al tema de esta noche, Pastor Carlitos. Claro que sí. Estaremos hablando de la historia de fondo, el prólogo. Y vamos a comenzar definiendo qué es un prólogo. Precisamente en la cuestión literaria, el prólogo se refiere a una sección introductoria que va a poner el contexto de lo que se va a hablar a mayor detalle en la obra que se está presentando. Así que con base en esta descripción, el Evangelio de Juan nos ofrece un prólogo que destaca algunas características importantes, temáticas muy trascendentales. Por ejemplo, nos va a hablar de situaciones que anteceden al origen, a los orígenes, a la creación, y entonces vamos a descubrir cómo la intención de Juan es que todas estas grandes verdades encuentran congruencia, una conexión muy especial en la persona de Jesús. Y es así como vamos a llegar entonces a nuestra segunda idea de esta ocasión. Claro que sí, Pastor Roberto, y me llama mucho la atención justamente porque estamos ya en la lección número 3 para la guía de estudios y llegamos al prólogo, es decir, no comenzamos con el principio, o sea, estamos en la tercera lección donde nos lleva ahora a analizar justamente el inicio, la temática que se presenta en la guía de estudio. Y aquí encontramos una frase muy conocida del Evangelio de Juan. El texto principal que dice: en el principio era el verbo, es decir, el logos. En el término original se describe la palabra logos, que es palabra, que se refiere justamente a Dios en este concepto. Y me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque se menciona aquí el término logos divino, Pastor Roberto. Dice el texto: en el principio era el verbo, estaba con Dios y era Dios. Eso significa que desde el principio aquí se quiere dejar bastante claro el concepto que desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, es decir, su unicidad, su unión que conformaban desde el mismo principio. En Jesús estaba la imagen de Dios, la grandeza, su majestad y por supuesto el resplandor de su gloria. Este texto nos lleva a una concepción bastante clara de entender que el origen de Dios, que su permanencia eterna no va a un principio mismo. Usamos el concepto que Dios ha sido, en base a lo que nos dice el texto. En el principio es el verbo, ha sido, es y será. Estaba con Dios, es decir, y era Dios. El concepto bíblico nos lleva a comprender
la misma duración eterna de nuestro Señor Jesucristo, que es el que se presenta ahora como el Logos divino. Y también me gustaría destacar algunos detalles, Pastor Carlitos, que tienen que ver precisamente con la conexión que el evangelista hace con la creación. Cuando él alude al principio, en el principio, está refiriéndose también a el relato de la creación que está precisamente en Génesis. Pero hay otro par de detalles que me llamaron mucho la atención y tienen que ver con el original griego. Cuando el evangelista menciona que el verbo era Dios, utiliza solamente el sustantivo theos en griego sin el artículo definido. Y esto es un detalle no menor, porque cuando dice que el verbo estaba con Dios, utiliza el artículo definido ho theos. Y eso es muy importante. Quizá los que nos están viendo dirán, eso está muy complicado de entender, a ver, explíquenos un poquito más. Miren, básicamente lo que Juan está diciendo es que está haciendo una distinción. El verbo es Dios, así es, pero el verbo está con Dios. Exactamente. Y cuando utiliza el artículo definido para decir estaba con Dios, es decir, está aludiendo a un ser específico. En este caso estaba con Dios, estaba con el Padre. Así que Jesús y el Padre son dos personas distintas, pero las dos son igualmente Dios. Por eso luego Juan lo presenta sin el artículo, únicamente el sustantivo, para decir Jesús es plenamente Dios. Así que es un par de detalles muy interesantes, Pastor, que nos ayuda a comprender la eternidad, la preexistencia eterna de Jesús en el Evangelio de Juan. Sí, y es un tema muy interesante porque, Pastor Roberto, es algo de lo que muchas veces las personas se llegan a preguntar. ¿Cuándo existió Dios? ¿Cuál es su origen? ¿Desde cuándo existe Dios? Y a veces hay personas que tienen esa incertidumbre, esa duda, esa incógnita de saber desde cuándo existe Dios. Este pasaje nos deja en claro que Él es desde el principio mismo. Es decir, en otras palabras, Él es el principio y Él es la eternidad. El origen de todas las cosas. Exactamente. Esto nos lleva, Pastor Roberto, a una segunda idea que también incluye un tema bastante interesante. ¿Quieres hablarnos al respecto? El verbo se hace carne. Y justamente aquí esa palabra o el logos, en el lenguaje original, el logos alude a una expresión verbal. Y esta expresión verbal aparece también en el relato de la creación. Acuérdense ustedes cómo la Biblia menciona que y Dios dijo y existió tal cosa. Entonces la palabra expresa también el lenguaje de la creación. Hay algo muy interesante aquí que me parece importante de hacer notar. Y es que Juan nos está mostrando un tratado filosófico. En los tiempos antiguos de los griegos, de los filósofos, se creía que el logos era una imagen etérea que conectaba la realidad trascendente divina con la realidad intrascendente o material. Pero en el caso del pensamiento bíblico, Jesús no es esta clase de logos. Jesús, en su encarnación, en la encarnación de Jesús, vemos una clara intención de Dios de mostrarnos que no existen realidades alternativas. Dios existe con nosotros en la misma realidad. Y por lo tanto, Él viene a habitar entre nosotros. Y a mí me llama mucho la atención, hablando de ese aspecto de que Él se hizo un ser humano, aquí menciona el autor que el Logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Y este término habitar se refiere a la intención de poner como una tienda de campaña o tabernaculizar, que es el verbo, la idea original del hebreo, que nuevamente nos lleva al Antiguo Testamento, donde Dios dice, y me harán un tabernáculo y habitaré en medio de ustedes. Exactamente, Pastor Roberto, y justamente me llama la atención lo que mencionas, porque esa filosofía nos lleva a ver a un Dios que flota entre el cielo y la tierra, en ese concepto, o sea, como que es un ser abstracto, y aquí encontramos a través de Jesús que no, o sea, el hecho de decir se hizo carne nos lleva a una comprensión muy natural. Nosotros somos seres humanos y entendemos la vivencia, el dolor, la risa, los sentimientos, las emociones, las sensaciones físicas que experimenta un ser humano. Lo que nos está dando a entender que así como Dios es un ser divino desde el principio, también
tiene la capacidad de poder tomar la naturaleza humana, y es lo que nos está dejando claro en esta idea que tú nos presentas. Y siguiendo esa misma secuencia del verbo que se hace carne, de un Dios que viene a revelarse a nosotros para que podamos comprenderlo, que es muy importante eso también, ahora llegamos a la idea número 3, en donde es interesante oír o no oír la palabra. Pastor Carlitos, ¿qué nos puedes decir de esto? Fíjate que me llama mucho la atención esta parte, Pastor Roberto, porque encontramos ahora el concepto de la eternidad de Jesús, que Él llega, Él toma ahora la naturaleza humana, y encontramos un punto donde marca la diferencia el oír o no oír a Jesús. En otras palabras, el texto dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nos vuelve a recordar, dice, en el mundo estaba, el mundo fue hecho por Él, refiriéndose a Jesús, pero el mundo no lo conoció. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el texto en Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, cuando Jesús comienza y vive su ministerio terrenal, Pastor Roberto, Él comenzó a hacer señales, lo que hemos estudiado al principio en esta nueva guía de estudio. Comienza a presentarse sus milagros, y hubieron quienes estaban cerca, los contemplaron y no creyeron. Ahora el texto nos recuerda, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí comienza una marca distintiva. Aquellos que escuchan la palabra, aquellos que escuchan a Jesús, y los que no escuchan a Jesús. Oír o no oír la palabra, prestar o no prestar atención. Aquí se nos comienza a presentar, Pastor Roberto, dos grupos de personas. Aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a Jesús mismo, su mensaje, a tener a Jesús como su Salvador, y se les denomina que llegan a ser hechos hijos de Dios. Pero también encontramos que la luz llega a todos, pero no todos acogen la luz. Esto nos lleva a entender una vez más el concepto bíblico del libre albedrío. La luz llegó a todos, es decir, Dios no dio privilegios. El mensaje llegó a todos, pero no todos lo acogieron. Pablo también nos menciona, Pastor Roberto, que muchos judíos rechazaron a Jesús, pero también afirma que muchos judíos y gentiles aceptaron a Jesús. Ahora, Juan nos está diciendo otra vez lo mismo, que muchas personas escucharon a Jesús, pero no todas la aceptaron. Ahora, ¿qué haremos nosotros? Sí, es importante porque tiene que haber una respuesta ante la invitación que Jesús está realizando, y me llama poderosamente la atención lo que aparece en Juan 1:9, donde a Jesús se le llama la luz verdadera. Y precisamente eso que tú mencionas de aceptar o rechazar la invitación de Jesús, nuevamente vemos a un Juan, un teólogo completamente en toda la extensión de la palabra, está aludiendo nuevamente a la creación, porque la luz antecede al orden en la creación. Entonces Juan nos está diciendo, entre líneas, para que nosotros podamos comprender, que Jesús nos trae una nueva creación. Amén. A través de Jesús podemos ser una nueva creación. Jesús es la luz, y cuando la luz llega, dice Génesis que vio Dios que la luz era ¿qué cosa? Era buena. Y entonces ahora Jesús viene a este mundo, Jesús es la luz del mundo. Amén. Y entonces cuando Jesús llega a nuestra vida, si nosotros le aceptamos, Él le pone orden. Pero los que le rechazan están condenándose a sí mismos a vivir en el caos y en la oscuridad espiritual. Es un tema muy interesante, Pastor Roberto, y justamente la siguiente idea que vamos a ver a continuación nos lleva otra vez a temas que reaparecen: creer y no creer. Lo que mencionábamos justamente en la idea previa de oír y no oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos presenta en creer y no creer? Fíjate que el autor de la guía de estudio, o los autores de la guía de estudio, como ya lo hemos referenciado, mencionan que Juan no está interesado en presentar a la fe como un sustantivo o una creencia, simplemente usando el griego pistis, sino que él está más interesado en presentar el verbo creer. Y aquí es donde aparece entonces el verbo pisteuo, que aparece 98 veces solamente en el Evangelio de Juan, en comparación con las 241 que aparecen en el resto del Nuevo Testamento. Así que hay una intención bien marcada de Juan de decirnos
que este verbo creer representa la respuesta de aquellos que quieren aceptar la luz de Cristo en sus vidas. Empezando por Dios mismo, porque Dios dice: yo quiero salvar a la humanidad, pero no solamente lo dice de palabras, sino que sus acciones acompañan. Es correcto, sus acciones acompañan y dan congruencia a lo que Él ya ha hablado en ese sentido, ¿no? Exactamente, y justamente eso es lo que marcó la diferencia en el ministerio de Jesús, que no solamente Él lo expresó, ¿no? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, sino que sus acciones claras determinaron, sin importar qué persona podía Él salvar o por qué persona Él podría intervenir. Y obviamente en esta parte de la guía de estudio encontramos claramente la distinción de dos grupos, Pastor Roberto y amigos: los que creen y los que no creen en Jesús. Y esto nos lleva a otro tema que reaparece en la siguiente idea, que nos menciona justamente lo que dice el capítulo 17 de San Juan, del versículo del 1 al 5, y se menciona una palabra interesante. Estas cosas habló Jesús y, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La palabra glorificar. Muchos de nosotros en el contexto de adoración, Pastor Roberto, cuando alabamos a Dios, estamos glorificando a Dios. Cuando le cantamos a Dios, estamos glorificando a Dios. Entendemos el término de glorificar en el contexto de la adoración. Ahora Jesús nos está llevando a un punto. San Juan 17, amigos, Pastor Roberto, incluye una de las oraciones más hermosas, uno de los relatos de la expresión verbal que Jesús usó, no solo refiriéndose a sus seguidores de aquel entonces, refiriéndose también a nosotros que hemos llegado a creer. Esta parte de la Escritura, Pastor Roberto, nos presenta a un Jesús que nos vuelve a llevar a que Él, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo, es Dios. Y en esa unicidad nos lleva a nosotros a pensar para que también nosotros como su pueblo seamos un solo pueblo. Y aquí se usa el tema que reaparece hablando de la divinidad de Jesús, quien es Dios. ¿Para qué? Para que sea glorificado, es decir, para que sea alabado, para que sea exaltado el Dios del universo. Y me parece todavía un poquito más profunda la idea de que en el tiempo de los discípulos, bueno, de manera general todo Israel veía la gloria desde un sentido de supremacía política y social, económica, pero los mismos apóstoles que habían pasado tiempo con Jesús no alcanzaban a ver la cruz como el sitio o el evento que pudiera entonces enmarcar la gloria del Dios encarnado. De hecho, vamos a ver a los apóstoles rehuyendo a la realidad de la cruz. No quieren que la cruz sea algo que Jesús tenga que enfrentar y lo ven como algo vergonzoso, pero Dios nos demuestra que la cruz, eso que era su más grande vergüenza y la más grande vergüenza para cualquier persona, porque era la muerte para los peores criminales y malhechores, como ya se ha dicho en otras ocasiones, pero aquí la vergüenza más grande se va a convertir en la gloria suprema de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Y esto es precisamente porque el carácter de Cristo, el carácter de Dios, va a ser reivindicado. Amén. Y aquí encontramos otra vez el propósito de Juan en el Evangelio. El Dios eterno que existe desde la eternidad y por la eternidad, el principio, el final, ese Dios se hace ser humano no para que nos entienda Él a nosotros. Dios ya nos comprende, Él comprende nuestro sufrimiento, nuestros problemas. Lo que Dios quiere es que nosotros le comprendamos a Él, porque en el meollo del gran conflicto está esta acusación de Satanás, que pone características negativas a Dios, le atribuye sus propios atributos negligentes, y entonces Dios, cuando viene a este mundo, se hace carne, habita entre nosotros, nos salva en la cruz del Calvario. Ahí nos está dando a conocer el verdadero carácter de Dios, que es amor, que es compasión, que está dispuesto a sacrificarse para que nosotros entonces podamos salvarnos. Y en ese sentido, entonces, es una paradoja, porque la cruz, que era para vergüenza, se convierte en el lugar donde Jesús es levantado, y él mismo dijo: es necesario que yo sea levantado
para que yo atraiga a todos a mí. Amén. Y con los brazos abiertos en la cruz, Jesús nos muestra su gloria eterna. Amén. Qué maravilloso mensaje, Pastor Roberto, y qué privilegio poder observar en esta parte del Evangelio de Juan, una vez más, el amor expreso del Dios del universo hacia sus hijos, cómo Jesús manifiesta su divinidad, cómo Jesús manifiesta su principio eterno, su preexistencia, y cómo nos lleva a un punto interesante a nosotros los seres humanos, a presentarnos todas las señales para que ahora nosotros, Pastor Roberto, veo la importancia de entender esto, ejerzamos nuestra libertad entre creer y no creer lo que vemos. Jesús se manifiesta, Jesús nos demuestra todo lo que Él es, todo su amor y su misericordia. Nos da los elementos para creer, ¿no? Exactamente, o sea, nos pone todas las bases, pero también nos presenta su justicia en la misericordia hacia nosotros de respetar nuestra libertad. Como tú dices, a todos atraeré, pero no obligatoriamente, claro, sino a través del quien amor. tenga exactamente a través del amor y tomé la oportunidad de decidir. Qué tema tan grandioso. Y yo creo que la primera persona que fue atraída por la cruz es Juan, en su evangelio. Sin duda. Porque Juan era una persona que nosotros entendemos tenía un carácter complicado, no por nada se le denominaba uno de los hijos del trueno, así que estamos viendo a una persona que ha sido transformada por el milagro de la cruz. Y en ese sentido, queridos amigos, queremos recordarles la pregunta de esta noche para que ustedes allí nos sigan saludando, nos sigan comentando, que sigan preparando su emoji con el cual van a reaccionar esta noche, y nosotros también aquí, el pastor Carlos y yo les vamos a compartir. Pastor, ¿cuál es la pregunta con la que hemos estado interactuando a través de este episodio? Bueno, la pregunta para este episodio es la siguiente: ¿por qué Juan comienza hablando de Jesús como el creador? Y bueno, yo aquí voy a compartirles mi emoji. Para mí es una persona que está dando un discurso, una persona que está hablando, porque Juan nos está presentando una verdad que tiene que ver con nuestros orígenes, que nos presenta un Dios preexistente. Porque Juan comienza hablando de Jesús como el creador, porque Jesús es Dios y estuvo en la misma creación. Amén. Yo creo que eso es una verdad sumamente poderosa, pastor. Y yo te voy a compartir entonces, yo reacciono con este emoji que es como una tienda de campaña, una carpita, porque es precisamente ese Dios que dejó atrás la gloria del cielo, la pompa, la algarabía, la adoración, que se la merece por la eternidad. Amén. Pero la dejó momentáneamente para venir a vivir en medio de nosotros. Y estos son los temas de fondo, esta es la historia de fondo, el prólogo de Juan. Él quiere hablarnos de temas bien profundos, y cada uno de nosotros podemos comprenderlos con la ayuda de Dios, pero más aún podemos comprenderlos con la ayuda de nuestro Salvador, que vino a vivir en medio de nosotros. Y es así entonces como estamos llegando a la síntesis final, donde en esta última idea yo quiero compartirles de manera textual lo que se encuentra aquí en la guía de estudio, que dice: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Y yo me quedo con esto: un amor incomprensible. No podemos llegar a comprender la magnitud del amor de Dios, Pastor Carlitos. Así es, sin duda alguna, su expresión en todo el término, en todo el contexto de lo que hoy hemos visto, es inigualable, es incomparable, y volvemos a caer en lo mismo de resumir: la magnitud del amor de Dios no tiene medida. Simplemente Él nos ama sin límites, sin comparación, y lo expresamos a través de lo que vemos hoy en la guía de estudio, Pastor Roberto. Ojalá que también nosotros podamos reflexionar y usar estos conceptos maravillosos para tomar una decisión firme del camino en el que estamos transitando nuestra vida espiritual. Así que ya lo saben, no se pierdan ninguno de los siguientes episodios. Pónganos ahí en la caja de comentarios cuál es su emoji, explíquennos por qué reaccionan con él, y déjenos también sus saludos, déjennos saber desde dónde se están conectando con nosotros, y les esperamos en la próxima emisión de este programa de reacciones. Recuerden, todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las plataformas oficiales de la Asociación Norte de Chiapas, Facebook, YouTube
YouTube y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Pastor Carlitos, como siempre, ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Claro que sí, Pastor Roberto. Por supuesto, amigos, les esperamos. No olviden conectarse a las 7 de la noche el próximo lunes. Y esto ha sido... Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado, crecer como Jesús junto a mis hermanos, preparar